Bienvenidos a todos, los que estáis en directo y los que veréis el vídeo a posteriori. Hoy traemos una nueva masterclass o charla, la podéis llamar como queráis, sobre cómo superar un examen de tipo test. Lo que vamos a hacer en esta grabación realmente es analizar las preguntas y sobre todo pues intentar dotaros de la habilidad suficiente para que vosotros el día de examen lo sepáis afrontarla con los ojos correctos, ¿vale? Es muy importante realmente pues prestar atención, porque tal y como os habrá pasado durante vuestra práctica, es muy común que los opositores fallen preguntas por simplemente no leer bien. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, tanto en los cursos como en todas las clases que damos, intentamos que la gente, cuando se enfrenta a un tipo test, por muy corto, fácil o incluso difícil o largo que sea, intentamos que pues, se dedique el tiempo suficiente a cada pregunta, ya que es muy importante leer la pregunta para entender qué es lo que nos están preguntando realmente y poder saber contestar la respuesta correcta. Muchas veces, digamos que a los exámenes no les damos el punto de vista que se merece, el punto de vista correcto. La costumbre que suele llevar las personas es intentar contestar el mayor número de preguntas posibles porque así existe la probabilidad de que acertemos más, digamos, más preguntas. Pero esto no es así. Tenemos que saber hasta dónde llegan nuestras dudas y saber cuántas preguntas debemos de contestar en un examen de oposición. Porque si nos estamos enfrentando a un test que tiene 100 preguntas, 70, 80, no hay que ir a contestar las 80, las 70 o las 100. No es necesario. Sobre todo porque para contestar todos ellos deberíamos de tener un nivel excesivamente alto. Y esto solo se consigue con la práctica y con tiempo. Si nuestro tiempo de estudio ha sido medio, conocemos los temas y vamos preparados realmente, no tenemos por qué contestar el 100% de las preguntas. Pensar que como regla general, al menos en casi todas las oposiciones, el corte suele quedarse en un poco más de la mitad, ¿vale? Sé que hay sitios que no es así. Sé que las oposiciones de Hacienda, de Justicia e instituciones penitenciarias tienen el nivel altísimo que, aun en administrativo o en auxiliar, en unos ayuntamientos el corte es altísimo. Yo estoy hablando de líneas generales. En líneas generales, lo suyo es que entre el total de preguntas que hayamos contestado, nunca tengamos más de un 5% de errores. Es más importante prestar la atención a no contestar preguntas que no sepamos que a contestarlas por probar a ver si tenemos la gracia divina y nos cae como correcta, porque realmente la gran mayoría de veces no va a ser así. Entonces, para hacer esto posible, realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es ser conscientes de lo que realmente hemos estudiado y sabemos sobre ese tema. Para ello, pues lo que simplemente hacer una autoevaluación, si estamos más preparados o menos preparados, ¿no? Ahora de todas maneras hablaremos de eso. En especial, pues tendremos en cuenta una serie de elementos, ¿no? Para saber si podemos contestar más o menos, pero sobre todo tenemos que saber si lo que estamos contestando lo sabemos al 100% o no. Ya de que tener dudas en más de dos respuestas, pues posiblemente nos haga fallarla y posiblemente será así y es mejor estarse quieto, ya que muchas veces se puede suspender un examen por haber contestado de más. Si no hubieras contestado los errores, quizá el corte lo pasarías. Todo el mundo conoce, y en el centro nos ha pasado, hay personas que han suspendido la oposición por 0,33, no han llegado al corte. Pues no porque no hubieran acertado el número de preguntas, sino porque han fallado más de la cuenta. Entonces les ha restado y no han llegado a pasar el corte. Y sinceramente es una pena suspender por fallar y no por no saber. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar realmente nosotros en la charla de hoy? La charla la hemos partido en 4 puntos. Vamos a explicar lo que es un ejercicio de tipo test, pese a que nosotros a todo el mundo sabe lo que es un ejercicio de tipo test. Vamos a intentar de darle pues una definición objetiva por nuestra parte para que veáis cómo desde un centro de formación, desde personas que nos dedicamos a la preparación de las oposiciones, pues cómo lo vemos y cómo lo definimos y cómo actuamos sobre todo por si quizás es posible que os ayude y sobre todo pues os ayude para sacar la posición, ¿de acuerdo? Vamos a ver los tipos de preguntas que nos podemos encontrar en un examen de oposición, ya que es importante analizarlas realmente. Vamos a ver las claves de los enunciados. Quizás si nos acostumbramos a encontrar una clave en un enunciado,
es posible que nos acostumbremos a trabajar con una metodología concreta y quizás eso nos haga que podamos fallar menos, que es lo que queremos, ¿no? Y después, por último, vamos a hablar de cómo debemos de actuar ante un ejercicio de tipo test, ya que pues yo con lo que más me suelo encontrar es con como yo le digo, es el opositor suicida. Es el que va a diestro y siniestro a contestar como pueda para, bueno, a ver si se le aparece algo divino y le da como correcta todas aquellas que ha contestado por contestar. Y lo más posible que suceda es que vuelva a tener que presentarse otro año más. Bien. Eh, Vamos a ir primero con el punto uno, como es evidente, que es un ejercicio tipo test, aunque ya os digo, la gran mayoría de personas ya sabe lo que es un tipo test porque quien esté viendo estos vídeos, que son alumnos nuestros, ya están hartos de hacer test y quienes no sean alumnos nuestros, pero conozcan el mundo de las oposiciones porque hayan estado buscando información por internet y demás, seguramente algún test que otro ya lo hayan hecho. Pero nosotros vamos a intentar daros una información que hemos ido viendo a lo largo del tiempo con la experiencia por si os pueda servir de forma positiva. Bien, como ya sabéis, en la gran mayoría de las oposiciones, sobre todo casi todas las que nosotros preparamos, por ejemplo, o las que puedan entrar en las materias sobre los vídeos que hay en el canal de YouTube, son de tipo test. Es cierto que hay de desarrollo, hay oposiciones que son de desarrollo, pero esto ya suele ser para los grupos pues, de A2 en adelante, o algún grupo B por ahí, pero normalmente A2. Hay algún C1, por ejemplo, de administrativos, que sí tiene un epígrafe que desarrollar los epígrafes de algún tema, pero es sencillo realmente, no es hacer una estructura y ya está. Luego, ya a nivel estatal y demás, lo encontramos el desarrollo para las oposiciones de A2 en adelante, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es tipo test. ¿Cómo funciona el tipo test? Pues en el tipo test tenemos un enunciado y en ese enunciado pues tenemos un enunciado y unas respuestas. En esa respuesta solo será una la correcta. Y en el enunciado siempre vamos a tener una clave que nos va a dar cuál es la respuesta correcta. ¿Vale? Esto lo vamos a ir desarrollando para que lo entendáis mejor, pero por lo menos para que vayáis quedando con la copia. ¿Vale? Muchas veces choca en las oposiciones. Siempre tenemos dudas entre varias respuestas y al final del todo pues nos encontramos que o son todas correctas o A y B es correcto o hay cualquier tipo de problema, ¿no? Pero realmente la respuesta correcta solo puede ser una. Tenemos que aprender a saber cuándo hay una respuesta correcta que engloba las demás. Simplemente es prestar atención, ¿de acuerdo? Bien, los que estáis presentes hasta aquí, ¿tenéis alguna duda y algo que queráis comentar? No, ok. Ok, venga. Vale, como hemos dicho, un ejercicio tipo test está compuesto por un enunciado y las respuestas. Evidentemente, si yo os pregunto qué es para vosotros más importante, el enunciado o las respuestas, posiblemente la gran mayoría quizás me diga que la respuesta, porque en la solución es donde está la clave para saber cuál es la respuesta correcta. Yo diría que no es así. Yo prestaría mi atención en el enunciado, porque en el enunciado siempre hay una clave que os va a decir cuál es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque como bien sabréis, la gran mayoría de respuestas de las preguntas de las oposiciones suelen contener sinónimos o suelen ser muy parecidas entre sí para que vosotros falléis, ¿vale? Por eso, antes de responder, es muy y fundamentalmente importante prestar la suficiente atención al enunciado para saber exactamente qué es lo que te están preguntando. Porque si simplemente coges una idea y en la respuesta hay una trampa, lo más posible es que caigas si no has prestado la atención suficiente. Vosotros diréis, ¿por qué? Muy sencillo, porque la persona que ha elaborado esa pregunta lo ha hecho sabiendo que a veces leemos por leer, que leemos por encima o que leemos rápido por el tiempo y que nuestra cabeza nos va a llevar a pensar algo parecido
porque en el propio contenido del temario o la ley viene así. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que os quiero decir con esto es que toméis vuestro tiempo para prestar atención a lo que es el enunciado, ya que generalmente en el 90% de los casos siempre va a contener un apartado que contenga la clave de la respuesta. Ahora, por supuesto, vamos a poner ejemplos y por si os sirven de ayuda, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo se elabora una pregunta de tipo test? Bien, las preguntas de tipo test siempre tienen un material de referencia. En función de la oposición a la que estáis optando, pues el material de referencia será uno u otro. Realmente solo hay como dos sitios de donde sacarlo, ¿vale? El material de referencia pues se puede sacar de una ley, de una legislación, que dependiendo de la oposición pues se utilizan más leyes o menos leyes. Por ejemplo, en administración de cualquier tipo, administración general del Estado, administración de cualquier comunidad autónoma o inclusive administración local, el 99,9% de todos los temas son legislación. Hay una pequeña parte que es informática, que no proviene de una legislación, sino de manuales oficiales. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la posición de correos, en la posición de correos hay legislación, porque la hay evidentemente, y tenéis que conocerla muy bien para poder superar también la oposición. Pero la gran mayoría de preguntas vienen de los manuales. Eso está casi que mejor que las leyes, porque las leyes son, en algunos casos, demasiado retorcidas para mi gusto para hacer preguntas de examen, pero en cambio, si te están dando un manual de referencia que crea el órgano que gestiona la oposición, genial, porque te tiene que dar todos los elementos claves para poder estudiar y, por tanto, preguntártelos de ahí. Entonces, está muy bien porque yo lo enmarcaría como un tema cerrado. Sin embargo, si hablamos de leyes, no penséis que la única ley aplicable es una, ni muchísimo menos. Hay temas que son, hay leyes que son complementarias entre sí, ¿vale? Y luego, no solo la ley, cuando nosotros hablamos de legislación en una posición, entra la ley que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. ¿Y esto cómo es? Muy sencillo. Hay legislación estatal que se complementa con legislación autonómica. Por ejemplo, nosotros tenemos digamos, en el Estado la Ley de Transparencia 19/2013, pero después cada comunidad autónoma suele tener una propia ley de transparencia. En Andalucía existe, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al poner en el título del enunciado de una oposición la transparencia, ya es toda legislación aplicable en ese territorio. Por lo tanto, tendríamos que ir a la ley de transparencia del Estado, que es la 19/2013, es decir, la legislación estatal, y a la de la comunidad autónoma, ¿vale? Que estará, no va a estar publicada en el BOE, sino estará publicada en el boletín de esa comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Después, en una pregunta de oposición, ¿nos podemos encontrar una respuesta que esté orientada a una sentencia o a una jurisprudencia? Por supuesto que sí. Si hablamos de la objeción de conciencia, que está contemplada en la Constitución española, no está encuadrada entre los derechos fundamentales por parte de la Constitución, sino que lo está por una sentencia del Tribunal Constitucional. Y eso puede salir en examen perfectamente. Porque muchas veces me han dicho en clase, si me preguntan en examen sobre el derecho a la objeción de conciencia, que es el artículo 30.2, yo, siguiendo la Constitución, no lo puedo encuadrar en los derechos fundamentales. Ya, pero es que al final de la Constitución ya te está diciendo que por sentencia del Tribunal Constitucional, ¿vale? Que nosotros los temarios la metemos, sí tienes que tener en cuenta a la objeción de conciencia como derecho fundamental, porque está protegido por esa sentencia y por ende jurisprudencia. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? No, está bien. Vale, perfecto. Bueno, pues que sepáis que cuando encontráis una pregunta de examen no se la ha sacado nadie de la manga. Siempre se tiene que ir a un sitio de referencia para mirarlo. En función de vuestra posición, será una ley o será un manual oficial. Ahí es donde vosotros tenéis que estudiar. Seguimos.
Si estamos hablando de legislación, si porque si es de manual de referencia es muy fácil, es lo que diga el manual, ¿vale? Si estamos hablando de legislación, lo que nos compete para estudiar, bien, entra cualquier legislación que esté publicada en el BOE. Esto va sobre todo orientado a personas que estudian la oposición por su cuenta. Si estáis estudiando una oposición donde pone el municipio, no penséis que solo es la ley 785. Hay un Real Decreto del año 86 que es válido. Hay una orden de Hacienda que ordena los presupuestos de la administración local que también es válida. Hay muchas pequeñas normas que forman parte del código de la función pública local y que os pueden preguntar en examen. Puede salir la norma de ahí perfectamente. ¿De acuerdo? Sería aplicable cualquier legislación que esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, porque si una legislación no está publicada en el BOE, no es válida, ¿vale? Pero estaríamos hablando de leyes. Si después hablamos de reglamentos, órdenes, bandos, instrucciones, para poder tenerla en cuenta en una oposición, lo único que tienen que ser es publicadas legalmente. Eso no quiere decir que se haga, no la vamos a encontrar en el BOE. Un reglamento no está en el BOE, o incluso una orden y un bando no está en el BOE, sino que un bando, por ejemplo, o una orden, o incluso un reglamento, proviene de la reunión de un órgano colegiado, como es un pleno, por ejemplo, o el Consejo de Ministros a nivel estatal, o el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Se reúnen, votan el proyecto redactado y lo firman todo y ya es válido, ¿vale? Sería una norma totalmente válida que, por supuesto, debemos de tenerla incluida en la oposición. Por eso es muy importante que consultéis siempre con vuestro profesor y decir, ¿este tema que estamos estudiando incluye toda la legislación que realmente entra? Si lo estáis estudiando por vuestra cuenta, pues consultarlo donde sea, pero estudiarlo todo porque si no, es horrible. Después, consultas relevantes. ¿Qué son consultas relevantes? Hay muchos opositores como tal que han tenido discrepancias con las personas que han elaborado los exámenes, con los examinadores, con los miembros del tribunal, porque han dado como correcta alguna pregunta y no lo han considerado oportuno y la han, por supuesto, justificado, retroalimentado y le han preguntado a ellos legalmente hablando porque hay un formato para esto. Bien, estos examinadores pues responden, por supuesto, a las preguntas que hacen los alumnos. Esas consultas son relevantes para preguntas similares para años sucesivos. Había habido varias así en el ámbito del TREBEP y demás, pero son accesibles desde Internet y si no podéis consultarla con vuestros profesores. Es muy importante tener esto en cuenta para pues no fallar, ¿vale? Y si seguimos hablando de legislación, en una pregunta que os estén haciendo, el resultado, es decir, la respuesta correcta estará basada en la literalidad de la norma, no en aquello que a vosotros os pueda parecer lo mismo o algo similar. Es lo que diga la norma, ¿vale? En mi ámbito de preparación, pues pasa mucho con el tema de los recursos o con el tema del derecho administrativo. Dan muchas veces por buena los opositores en los exámenes cosas parecidas, es decir, sinónimos, y no, sin embargo, no a la literalidad de la norma. Esto suele pasar también mucho a personas que llevan poco tiempo estudiando porque no recuerdan exactamente qué término dice la ley en los manuales. Entonces, contesta lo que les suena, pero no es así. Pasa, claro, como lo de un mes o 30 días. ¿Es lo mismo? Si es lo mismo, pues para nuestras cosas del día a día. Pero no es lo mismo si una norma te lo está diciendo. ¿De acuerdo? No es lo mismo 30 días hábiles que 30 días naturales, que un mes no es lo mismo. A cómputo, que es a contar hasta qué día, por ejemplo, tenemos para pagar una multa o hasta qué día tenemos para establecer un recurso. No es lo mismo, hay que prestar atención a eso. Tenéis que ver lo que diga la norma. Cuando estéis estudiando cosas específicas, intentar entenderlo, por supuesto, porque si no, no estáis haciendo nada, pero alabar, retener el concepto que esté como tal. ¿Vale? Si estamos con una norma, ¿qué es lo que tenemos que desechar? Por supuesto, los sinónimos, olvidaros de ellos porque eso es un error. Los sinónimos la vais a cagar, pero vamos, sí o sí. Siempre literalidad de la norma.
Por supuesto, la respuesta correcta nunca puede ser una interpretación vuestra. ¿Vale? Ahora vamos a ver la diferencia entre las preguntas directas, indirectas, o las objetivas y subjetivas. No podéis dar interpretación, tenéis que recordar lo que diga la norma. ¿Vale? También con qué me encuentro mucho. Mucha gente viene incluso de otras academias que se han estado preparando con su cuenta, que llevan mucho tiempo estudiando. No, yo es que me compré un libro. Vale, ojo con eso. ¿Por qué? Porque tienes que ver que lo que estés estudiando, sobre todo si son test o temarios realmente, tienes que ver si contiene o no legislación o aspectos derogados. Si tú estudias algo que está derogado, estás cometiendo un error, porque te estás metiendo en la cabeza algo que realmente no te va a valer para nada y que te va a hacer incluso fallar, ¿vale? Esto en los manuales actualizados no pasa nada, pero si tenéis exámenes de otros años, test de otros años, test que os han pasado quien vuestra prima que aprobó la posición en el año que sea y como aprobó, pues eso ya os vale. No, comprobar que estén actualizados y si tenéis dudas, casi que desecharlo y comprar otro o iros a un centro que os den material actualizado, ¿vale? Y ojo también con la legislación no aplicable por razón de la materia o del territorio. Hay muchas veces la gente como va rápido, busca, me voy a descargar la ley de presupuesto, pone ley de presupuesto y le pone un poquito más para adelante. Ley de presupuestos para Andalucía, ley de presupuestos para Castilla-La Mancha, ley de presupuestos para X. Tenéis que ver que la legislación que estáis viendo sea la vuestra, no la de otro territorio o de otra materia. ¿De acuerdo? Y como consejo, por supuesto, pues os ponemos que estudiar de forma equivocada o con el material erróneo es muy posible que haga que repitáis el examen. ¿Vale? Bien, hasta aquí vais bien, ¿alguna duda? Sin problema, ¿verdad? Vamos a ver el... Sí, Está bien todo. está perfecto, muy bien. Si no me decís de todas maneras. Vamos a ver el tipo de preguntas que tenemos, que nos podemos encontrar en una oposición. Esto yo lo considero una clave bastante importante, aparte de prestar atención, pero creo que es importante como poco tenerlo en cuenta. Mira, en las oposiciones, en el enunciado, siempre nos vamos a encontrar dos cosas, ¿vale? Nos va a decir que nos van a hacer una pregunta y nos van a indicar que señalemos la respuesta correcta. En la mayoría de casos, que es así, es la más fácil, porque lo que tenemos que contestar es aquella respuesta que es verdad, aquella respuesta que se corresponde con lo que nos están preguntando, lo que es cierto, lo que sí corresponde. Aquí no suele haber problema. Estas preguntas las suelen acertar la gran mayoría de personas, ¿vale? ¿Dónde viene el problema? El problema viene cuando en el enunciado pone que señalemos lo incorrecto. ¿Por qué es un problema? Es un problema por dos cosas. Uno, porque cuando nos pregunta por lo incorrecto, tenemos que buscar aquello que es mentira. Pues si nos preguntan por un plazo, tenemos que buscar el plazo que no es. Tenemos que localizar aquello que es mentira, es la respuesta errónea. Lo que suele suceder es que nosotros ya vamos como una bala, vamos viciados a buscar aquello que sí es. Entonces la contestamos mal porque hemos señalado la verdad y nos está preguntando por lo que es mentira, ¿vale? Y en la segunda cosa que es un problema y donde la gente suele fallar es porque no localizamos la palabra incorrecto, no la leemos, la pasamos por alto. Mi consejo siempre es que lo subrayéis. No, es que me ha dicho el tribunal que no puedo escribir en el papel. Señálalo por encima y si te dice algo, dice, ay, perdona, los nervios. Y ya está. Pero marca al menos, cuando veáis un incorrecto, marcarlo, subrayarlo. Para que de alguna manera diga, ojo, que me están preguntando por lo que es mentira, no lo que es correcto. Porque si tú te preguntan por algo que es mentira y tú señalas lo correcto, lo que hace es que ya te resta. Ya la has cagado. Y si no te resta porque tu posición no se resta, por lo menos ya no suma. Ya es una pregunta nula. ¿Vale? Ahora vamos a ver ejemplos de cada uno de los dos. ¿Qué pasa si el enunciado no me dice nada? Es neutro, solo me hace una pregunta. En la gran mayoría de casos suele decirlo.
¿vale? Pero en el caso de que no especifique nada, tenéis que señalar aquello que sea correcto, el contenido que es verdad, que corresponde a lo que habéis estudiado, ¿vale? Bien, vamos a analizar primero el enunciado que nos dice que señalemos la respuesta correcta. Aquí os lo digo muy claro. Cuando nos dice que señalemos la respuesta correcta, tenemos que localizar aquella respuesta o término que sea más correcta. ¿Cómo que más correcta? Ojo, lo que nos puede pasar es que nos enfrentemos a una pregunta de tipo test donde haya varias respuestas que parecen correctas, pero hay solo una que es la más correcta. Lo que tendríamos que analizar es cada respuesta para ver cuál contiene más verdad. Porque no es lo mismo decir un plazo máximo de 2 años que un plazo máximo de 2 años no prorrogable. No es lo mismo. Si la ley o el manual dice que tenéis un plazo máximo de 2 años no prorrogable, pero las dos respuestas son correctas, ¿cuál es más correcta? La más correcta es la que son 2 años no prorrogables. ¿Me comprendéis por dónde voy? Sí, Vale, eso es algo que debéis de tener en cuenta, que la gente suele fallar muchísimo. Siempre, por supuesto, atendiendo a la literalidad de la norma. Siempre. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una ley de procedimiento administrativo. Yo sé que no entra en todas las oposiciones de las personas que estáis aquí, pero lo que no me interesa el contenido. Lo que me interesa es el ejemplo de lo que estamos viendo. ¿Vale? No hace falta saber sobre esto porque yo digo cuál es la respuesta correcta. Pero lo que quiero es que prestéis atención para que lo entendáis. ¿Vale? Mira, nos dice el ejemplo de la pregunta. ¿Cuál de los siguientes medios pone fin al procedimiento administrativo? Señale aquella que considere correcta. Un procedimiento administrativo es un proceso para que una persona pida a una administración pública algo, así de sencillo. ¿Vale? Entonces hay una serie de medios que acaban ese procedimiento. Vale. Como sabemos, vemos aquí las 4 respuestas, que es lo que más o menos cómo funcionan las oposiciones, y nos dice que la caducidad, el desistimiento, la terminación convencional o todos los anteriores es correcto. Vale, si nosotros vamos a suponer que sabemos todos los medios que ponen fin al procedimiento administrativo y todos los que están aquí lo ponen. Entonces, si yo leo la caducidad, nada más leer mi cabeza diría, hostia, esta es porque la caducidad pone fin al procedimiento administrativo. Le sigo leyendo, coño, el desistimiento, hostia, el desistimiento también pone fin al procedimiento administrativo. Ya entramos en conflicto, porque hay dos respuestas que son correctas. Bueno, voy a seguir leyendo a ver si me dice algo más. Terminación convencional. Vale, terminación convencional también pone fin al procedimiento. La terminación convencional es un pacto o convenio, es decir, si una persona entra en un ayuntamiento, se ha caído y se ha partido la crisma, pues evidentemente se hace un proceso de responsabilidad patrimonial. Si llega a un acuerdo con el ayuntamiento de una indemnización de 50.000 euros, una vez que la firme, pone fin al procedimiento de responsabilidad patrimonial porque han acordado ponerle fin aceptando la indemnización. Eso es terminación convencional. Así de fácil. ¿Vale? Pero también es una forma de ponerle fin al procedimiento. También es correcta. Entonces, si observamos la A, la B y la C, son correctas, pero tienen un poquito de verdad. Tienen un 25% de verdad. Pero ahora llegamos a la D y nos dice que todo lo anterior es correcto. Es decir, todas las anteriores pone fin al procedimiento. Vale, pues entonces evidentemente esta es la que contiene más verdad. Es la que puede ser la respuesta correcta única y exclusivamente. ¿Me seguís? sí, ok. Vale, bien. Vale. Vamos a ir a lo difícil, porque lo correcto todos lo sabemos, es muy sencillo, yo ya esto lo sabía, tal y cual. Perfecto, vamos con lo incorrecto. Insisto, el enunciado nos está diciendo que tenemos que señalar la respuesta incorrecta, cuál de ellas no se corresponde con la literalidad de la norma. Vale, vamos a ver un ejemplo. Bien, la pregunta a vosotros en examen
más o menos os la encontraríais así. En relación a los interesados en un procedimiento administrativo, señale aquella que considere incorrecta. Es decir, os está diciendo, en función de los interesados en un procedimiento, cuál de las siguientes respuestas es mentira. Vale, pues, y los que no tocáis esta materia, ¿qué es un interesado en un procedimiento? Un interesado es un ciudadano que tiene un procedimiento abierto porque ha pedido algo. Ya está. No tenéis que saber más nada. ¿Vale? Pues vamos a aplicar sentido común, que porque por sentido común la vais a sacar, porque es muy fácil, pero es simplemente para que entendáis la forma de la pregunta, ¿vale? La técnica de la pregunta, cómo está estructurada. Bien, eh, leemos la respuesta. La A me dice, se necesita capacidad de obrar para ser interesado. Para estar en un proceso administrativo con una administración pública, los que estáis aquí, por lógica, ¿pensáis que hay que tener capacidad de obrar o no hay que tener capacidad de obrar? ¿Qué pensáis? Evidentemente hay que tener capacidad de obrar. Vale, ¿qué es la capacidad de obrar? Pues esto es sentido común. La capacidad de obrar es una capacidad legal que tenemos todos a partir de los 18 años. Hay personas que por enfermedades no la tienen, físicas o psíquicas. Las de físicas pues porque no se pueden desplazar y psíquicas porque tienen pues como Alzheimer y cosas así, cosas muy graves que no le permiten gobernarse. Pero generalmente todos a los 18 años tenemos capacidad de obrar y es algo que necesitamos para poder actuar con las administraciones públicas. Si que queréis pedir una ayuda para montar un negocio, tenéis que tener más de 18 años. Bueno, pero es que yo tengo 16, me quiero hacer autónomo y quiero pedir una ayuda. Vale, perfecto, la puedes pedir tutorizado por tus padres. Así es fácil. ¿Vale? Entonces, la A es correcto, pero ojo que la pregunta me está diciendo que señale lo incorrecto, por tanto no puedo marcar esta. B, la capacidad de obrar se obtiene a los 16 años, pues ya es por sentido común. Eso lo sabe todo el mundo. Uno es mayor de edad a los 18. Esto canta claramente, ¿no? Esta sería la correcta. Yo la dejaría marcadita para luego señalarla más tarde. C, un interesado puede actuar por representante. Sí, claro, eso lo dice la ley de procedimiento administrativo. Actuar por representante es pues tan sencillo como tengo que ir a sacarme un certificado de empadronamiento y estoy trabajando. ¿Qué hago? Le firmo un justificante y mando a mi madre. Así de fácil. Eso es actuar por representante. ¿Vale? Eso es cierto, con lo cual no puede ser una respuesta correcta. Y D, una persona jurídica puede ser interesado. Una persona jurídica, para poder ser, no puede ser interesado porque son los interesados son las personas físicas que representan a las personas jurídicas. Una persona jurídica es una empresa, o una asociación, o una fundación, un sindicato. ¿Vale? Y siempre es el responsable, o el administrador, digamos, el que representa a la persona jurídica. ¿Vale? Más o menos habéis pillado lo que que os he querido decir. Pero en sí la persona jurídica puede ser interesado, eso es correcto, ¿no? Puede ser interesado, pero es que faltaría la coletilla de decir que tiene que estar previsto en su estatuto, si no, no puede. El estatuto de Pero si se constitución. está diciendo la pregunta que se considera incorrecta, ¿por qué no sería correcta? Sí, sería Eso incorrecta es, igualmente. eso es. ¿Vale? Bien, vamos con otra. También nos dice que señalemos la incorrecta, que es la más difícil. A ver si somos capaces de aplicar la lógica. ¿Cuál de los siguientes actos administrativos ponen fin a la vía administrativa? Y nos dice, señale aquella que considere incorrecta. Incorrecta. Vale. ¿Qué es ponerle fin a la vía administrativa? Ponerle fin a la vía administrativa no es ponerle fin al procedimiento, es ponerle fin, digamos, a la vía que existe de comunicación con la administración. La única diferencia es para o bien poder poner un recurso administrativo o irnos directamente a la vía judicial. Esa es la clave realmente. ¿Vale? Bien, la respuesta nos dice lo siguiente. La resolución de un ministro, ¿por qué está tachada como que no? Pues porque la resolución de un ministro sí pone fin a la vía administrativa. Todos los órganos importantes, cuando dictan un procedimiento, pone fin a la vía administrativa. Truco, a correr. ¿Vale? La resolución de un recurso de alzada
la resolución de un recurso de alzada sí pone fin a la vía administrativa. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque la ley no quiere que tú estés recurriendo constantemente, que es lo que se hacía antes de la ley 39/2015. Cuando estaba vigente la 30/92, que había 3 recursos, pues muy bien, pues todo el mundo empezaba a recurrir y alargaba los procedimientos una harta, porque además antes no funcionaban como ahora por vía telemática que te responden prácticamente en el acto. Antes era lento y se aprovechaban de eso. La ley solapó ese problema, con lo cual, una vez que tú interpones el primer recurso, cuando te responden ya se ha puesto fin a la vía administrativa. Te está diciendo la ley que si no estás de acuerdo, que te vayas juzgado. Así de fácil. ¿Vale? C. La resolución de un órgano que no tenga superior jerárquico. ¿Por qué esto pone fin a la vía administrativa? Muy sencillo, porque te están diciendo que no hay un jefe por encima. Entonces ya, si quieres recurrir, no le puedes recurrir nunca a la misma persona. Tienes que recurrirlo ya a un juzgado, ¿vale? Y ahí viene lo peor. La D os dice todo lo anterior es correcto. Como todo lo anterior es mentira, pues es la respuesta correcta, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora las claves de las preguntas. ¿Cómo tenéis que pensar para poder, digamos, pues superar esa pregunta? Insisto, es muy importante mm, tener el menor error posible. Es decir, no vayáis concienciados, voy a contestar por contestar, voy a probar. No, no contestéis por contestar. Simplemente marcar aquellas que sepáis al 100% o estéis dudando entre dos. No contestéis más. Acostumbraros a actuar así en un examen, en un test, en otro, en lo que practiquéis en el día a día. Hacerlo así. Reducir el número de errores. Vale. En una pregunta de oposición, cuando leáis el enunciado, digamos que lo podéis clasificar en dos tipos. Hay preguntas objetivas y hay preguntas subjetivas. Si la pregunta objetiva es sencilla de localizarla, y es sencilla, evidentemente, si has estudiado. Pero si la pregunta es subjetiva, da lugar a la interpretación. Todos aquellos que tengáis casos prácticos o que estudiéis ciertos aspectos que puedan ser, digamos, pues preguntables desde un punto de vista subjetivo, como puede ser en una posición donde entre, por ejemplo, en la ley de igualdad, ya eso puede dar lugar a interpretación subjetiva. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo podemos definir una pregunta objetiva? La pregunta objetiva es muy sencilla. La pregunta objetiva es una pregunta directa. ¿De qué año es la Constitución española? Pues de 1978. La respuesta es sencilla, ¿vale? Si os preguntan en una posición de correo, ¿hasta dónde o cuánto cuesta o hasta qué peso se puede mandar por este importe? Bueno, pues lo sabéis directo porque habéis tenido que meter entre pecho y espalda pues lo que son todos los pesos. O os preguntan directamente ¿qué es correo? Bueno, correo ¿qué es? Una sociedad mercantil, una empresa pública, es un organismo público privado, ¿qué es correo? Eso es una pregunta directa. La tenéis que tener clara. No da lugar a interpretación. ¿Vale? Y de otro lado tenemos las preguntas subjetivas. ¿Qué son las preguntas subjetivas? Es cuando en la ley, aun con una ley, ojo, pues os hacen una pregunta que es de interpretación. Todo el que tenga caso práctico o prueba práctica va a encontrar aspectos subjetivos. Y esto es un problema, porque tenéis que saber interpretar aquello que habéis memorizado. Por ejemplo, vosotros habéis estudiado en la ley de igualdad y en la ley de violencia está definida la discriminación directa e indirecta. Claro, y tú dices, bueno, ¿cuál es es la diferencia? Es muy sencillo, no es lo mismo que te discriminen directamente a hacerlo de una forma sombría, de una forma camuflada. Ese es el aspecto subjetivo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué tipo de discriminación es una oferta de trabajo para un solo género sin especificación objetiva? ¿Qué es especificación objetiva? Pues hay puestos de trabajo que solo pueden ser desempeñados a lo mejor por un género. ¿Por qué? Por la propia naturaleza. Pues, por ejemplo, ya digo yo, para cargar y descargar, por ejemplo, hay cosas pesadas como son naves industriales, o frigoríficos, o bueno, sacos en el puerto y demás, pues quizás esos trabajos no son objetivamente para una mujer. Entonces la oferta de trabajo sí puede especificar que sean solo para hombres.
Aunque hoy en día puede haber de todo en todos lados, pero si la oferta pone se necesitan hombres para esto, no sería discriminatorio porque pues, para las mujeres quizás pues sea a lo mejor algo más complicado, ¿no? Porque no físicamente pues no pueden o cualquier motivo, ¿vale? Pero si no hay una especificación objetiva, si tú pones se necesita hombres para despacho para administración. Ese trabajo puede ser desempeñado por cualquier persona. No puedes pedir solo un género, tienes que hacer una oferta abierta, ¿vale? Porque si no estás discriminando al otro sexo de que no se pueda presentar a vuestra oferta, ¿no? Es una discriminación indirecta, por ejemplo, ¿vale? Bien, en el caso de la pregunta objetiva, como he dicho, es lógico, es directo, la vais a localizar y acertar en la mayoría de los casos. El problema va a venir en la pregunta subjetiva. La pregunta subjetiva es indirecta y todo el que tenga casos prácticos en su oposición va a tener que desayunar subjetividad por un tubo, porque la subjetividad es una aplicación a aquello que vosotros habéis estado estudiando. Y claro, ¿y eso cómo realmente se puede aceptar? Pues eso se acierta practicando una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, tener la mayoría de posibles preguntas delante y hacerlas, hacerlas, hacerlas. ¿De acuerdo? Y Ok, llegamos, perfecto, llegamos a la parte última que es cómo tenéis que actuar, cómo tenéis que pensar, que es quizás lo más importante, ¿no? ¿Cómo pienso ante un enunciado? ¿Cómo debo de actuar cuando yo me siente el día de examen? Y si vais practicando en vuestra casa, pues mejor que mejor. Realmente no tenéis por qué, digamos, esperar el día de examen. Si esto, os acostumbráis poco a poco, yo diría que casi mejor, ¿no? Mira, ante el enunciado, como mínimo lo debemos de leer 2 veces. Porque muchas veces, me imagino que os habrá pasado, que en una única lectura mm, se os ha escapado algo. Y cuando la volvéis a leer después de haberla visto que la habéis fallado, veis que no habéis leído algo y pasa mucho con el correcto y el incorrecto. Ay, caché, lo escucho mucho en la clase. Que no lo he leído, me cago. Hay que leerlo. Hay que leer el enunciado 2 veces. Y si consideráis que hay algo que pueda ser la clave para la respuesta, yo lo subrayaría, especialmente en la casa, porque después que si os dicen no se puede escribir en el cuestionario, muy bien, no escribís, pero ya estáis acostumbrados a hacerlo así en casa, ¿vale? Luego con que le pongáis un puntito o cualquier cosa es suficiente, ¿vale? Siempre leerlo como mínimo 2 veces. Cuando leáis la pregunta, antes de incluso leer las respuestas, podéis ir pensando cuál sería la respuesta idónea. Porque si os preguntan por un tipo de recurso, por un tipo de peso, por un tipo de paquetería, por algo muy concreto, ya os tiene que empezar a venir a la memoria antes de incluso de leer la respuesta para ver si sois capaces de recordarla sin ver la respuesta. Porque si la pensáis y después la veis en el texto, ya automáticamente, ¡pumba! La cabeza va para la respuesta correcta y ya la vais a poder marcar y dar como, como buena. ¿Vale? Y lo más importante, si dudamos si es la respuesta correcta o no, yo me estaría quieto, porque eso seguramente sea una cagada, que vais a fallarla y o bien a no sumar en el mejor de los casos, pero como reste ya no os quiero ni decir, ¿vale? Importante, todas las preguntas de los exámenes de las oposiciones que hacéis tienen el mismo valor. ¿Qué os quiero decir con esto? Porque si una pregunta es excesivamente larga, se os va a llevar mucho tiempo, aunque sea de una temática que os encanta, yo pasaría a otra, porque las preguntas van exactamente igual. Y ya quizá en esa segunda vuelta pues contestan las más largas, las más pesadas o las que sean más complejas, pero todas valen lo mismo. Y lo suyo es que vayas lo más pronto posible de la primera a la última para ver cuántas preguntas podía contestar de forma correcta y pensar si realmente te merece la pena o no seguir arriesgándote en seguir contestando, porque debes de concienciarte de que sí, cabe la posibilidad de que sean respuestas correctas, pero también incorrectas. Y las incorrectas, la gran mayoría de oposiciones restan. Eso es un problemón, ¿vale? Por ello, una vez que tenemos claro que tenemos que leer el examen,
O sea, más que el examen tenemos que tener claro lo que tenemos que leer en el enunciado. Pues, ¿cómo podemos actuar ante un tipo test? Muy fácil. Contestamos solo aquello que sabemos al 100% en esa primera vuelta, ¿vale? Es lo primero que nos tenemos que concienciar. Es mejor contestar aquello donde no tenemos duda. Tenemos que tener como objetivo buscar el menor número de errores posible. No contestar el mayor número de preguntas a ver si misteriosamente la vamos a acertar. Y tres, tenemos que tener en cuenta los factores a la hora de contestar. No es lo mismo una posición que tenemos o que vamos por probar o que tenemos opción de que salga dentro de 3 meses en otra, como puede ser un ayuntamiento, a una oposición estatal que se repite cada 2 años y a la que lleváis X tiempo estudiando. Tenéis que concienciaros de eso. No es lo mismo ir a probar que ir en serio. Si solo tenéis una única oportunidad cada 2 años, yo todo lo centraría en esa convocatoria que vais. Por ello, ¿cuáles son los factores que os pueden hacer contestar mm, más o menos preguntas? Pues son los siguientes. Lo primero es el número de plazas ofertadas. Si el número de plazas ofertadas es mucha, como pasa en correos, por ejemplo, pues tenéis una ventaja, porque por más personas que se presenten, no todas están preparadas y el corte va a hacer que sea más bajo, o va a permitir entrar con más facilidad. Entonces, podéis ir más relajados, podéis arriesgar un poquito más, podéis, mm, ojo, ¿vale? En la AGE igual, hay muchas plazas. Mm, bueno, pues podemos ir con más tranquilidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque el número de plazas nos va a permitir tener un corte más bajo. El número de personas presentadas. Aquí entra a jugar la regla del porcentaje. Yo hablo con mucha gente a lo largo del día que piden información. Y normalmente su pregunta siempre es la misma. Bueno, para tantas plazas se presentará un montón de gente, ¿no? Vale. Esto es un elemento subjetivo, lo que quiere decir que no tiene una importancia directa sobre tu examen. Es decir, se puede encontrar en una solicitud de una oposición 40.000 solicitudes. Muy bien. Que haya 40.000 solicitudes no quiere decir que los 40.000 asistan al examen y que los 40.000 estén preparados. El 50% para empezar nunca suele ir. Podéis coger oposición por oposición y veréis como de media siempre el 50% falla. No asisten. ¿Por qué? Porque la han echado por echar. Aunque han pagado las tasas para nada, sí. Eso lo hace así de gente. Luego, del 50% que sí asiste, hay que hacer una clasificación. Hay gente que asiste y va por probar. Estos no son una competencia directa a una persona que haya estudiado. ¿Me comprendéis por dónde voy? Luego, dentro de ese porcentaje, tenéis que ver el cual está muy preparado, medianamente preparado y poco preparado. Porque para alguien que está muy preparado, el que está poco preparado no es un problema. Sabe que lo va a pasar por encima. Así igual, pues para el mediano preparado. ¿Vale? Tenéis que hacer esa regla de porcentaje. El corte del año anterior suele más o menos ser una guía. Todo varía también en función del número de plazas. Si más o menos las mismas plazas, pues ya sabéis que más o menos pues, puede ser algo por el estilo, que baja un poquito, que suba un poquito, pero nos está marcando una referencia más o menos. ¿Vale? Tenéis que ver si la convocatoria es recurrente o no. Es decir, en la convocatoria sale periódicamente cada cierto tiempo y bueno, aunque falle esta, me puedo presentar la siguiente. O estoy yendo a un municipio donde también sé que tengo en un municipio de al lado otra convocatoria. Pues aquí me la juego para yo coger experiencia, pues voy en serio. Por eso tenéis que verlo. Número de veces presentado. Si es la primera vez que vais al examen, pues tenéis que prestar mucho cuidado porque los nervios van a jugar mala pasada. ¿Vale? Muchas veces yo he visto que en las oposiciones la gente lo aprueba no porque estudien más, sino porque cogen confianza con la oposición. Y entonces van al examen y no van estresados. Van nerviosillos, pero no estresados. Eso es muy importante tenerlo controlado, muy importante. Tener los nervios a flor de piel el día de un examen puede hacer que perdáis el 30% o más, porque vais nerviosos y la cabeza con el miedo se hace más pequeña. Entonces lo suyo es tener una calma dentro de lo que humanamente se pueda y si es la primera vez, pues bueno, que no pasa nada, mucha tranquilidad
y ver qué tal. Por eso yo, cuando me preguntan, alguien del curso lleva 3 meses con nosotros, ha salido una posición muy cerca de donde yo vivo. No es la mía, pero no sé si echarla. Yo siempre digo, échala por probar, porque vas a hacer que vas a ir a examen y vas a coger confianza con los exámenes. Vas a ver que apruebes o falles, no te van a cortar un brazo. Con lo cual, mientras más exámenes hagas, pues más confianza coges y más cómodo te sientes. Si tú te concentras, te sientes bien, cuando llega ya el examen, estás en el examen. No está el tiempo, me voy, frío, calor, este es muy feo, el otro no sé cuánto. Estás en el examen y estás tranquilo y estás pues marcando, pum, 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 lo que tienes que marcarte, ¿vale? Número de presentado, tiempo estudiado, claro, si habéis ido por ir, pues a ver, Madrid le gané 1, Málaga-Sevilla X. Ahí no importa, lo que se trata es que vayáis cogiendo confianza un poco en lo que es el examen y tal, y podéis probar pues los errores. No es la primera vez que alguien de los míos ha ido a probar por probar y la han llamado interino. Y a lo mejor se ha pasado en 2 meses, en 3, cositas así, ¿vale? Vale, sistema de acceso. Tenéis que ver si es oposición, concurso oposición, ¿vale? Porque bueno, muchas veces siempre me dicen, como en correo, ¿qué es concurso oposición? Sí, pero el que tiene concurso, por mucho concurso que tenga, como no pasa el corte, no le suma el concurso. Con lo cual no hace nada con el concurso. Tienes que estudiar exactamente lo mismo que tú, aunque vaya desde cero, aunque no tengas nada. Si es oposición, mejor, porque bueno, solo se tiene en cuenta la nota y genial. Se hace una prelación de mayor a menor y hasta el último número de plaza para adentro. El resto, nos vemos el año que viene. Tenéis que ser conscientes del riesgo que tenéis, que podéis asumir. Tenéis que saber cuánto habéis estudiado, si tenéis más convocatorias, si no. Ahora las cosas han cambiado, pero antaño, hace 6 años por lo menos, incluso 5 por ahí, había gente que iba a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, sabiendo que era su última convocatoria porque solo te podías presentar hasta los 30 años. Iban con unos nervios, vamos, iban acojonados, porque sabía que si no entraban ya nunca iban a ser policías ni guardias civiles. Y el problema de esas oposiciones es que generalmente suelen ser vocacionales. Entonces, una persona que se ha desvivido, que su sueño es ponerse un uniforme, una pistola, una placa, ir a la última, eso era devastador, ¿vale? Pensad que vosotros no hoy en día no tenéis eso y podéis presentaros, si no aquí, allí, ¿vale? Y por último, hay que ser muy coherente y muy lógico y mi consejo es que ante los exámenes se estudie de una manera muy concreta. Debéis de actuar de una forma muy, 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 muy concreta. ¿Cuál es esa forma? Mira, un consejo. Simplemente yo a la gente en clase los intento que hagan solo eso. Primero, se da una vuelta al examen donde solo se contesta lo que sabéis al 100%. Al 100% es sin ápice de duda. Si son dos respuestas, son dos. Si son tres, son tres. Si son 50, son 50. Conforme practiquéis eso más veces, mejor os saldrá. El hábito hace el monje. Solo contestáis lo que sabéis al 100%. ¿Vale? Una vez que habéis contestado aquello que sabéis al 100%, habéis acabado en la primera vuelta, hacéis recuento. Pum, 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 cuánta. Hostia, tengo 38 que sabía a la perfección, de 60. Uf, el corte del año pasado estaba en 33. Y hay el mismo número de plazas que el año pasado. Adiós. Pues si contesto más y me equivoco, me va a restar los 38 que tengo. Lo mismo es mejor que te estés quieto y no hagas más nada hasta que ya se lleven el examen, sabiendo que estás quizás en el corte. ¿Me comprendéis? Y No. sabremos el corte antes de iniciar un examen, por decir. Tú te puedes, digamos, tomar como referencia el del año pasado o el de la última oposición. Nunca vas a saber el del tuyo porque eso se hace en el examen. Eso marca, digamos, el corte de la última persona
que hayan conforme a las plazas. Eso solo lo vas a saber a posteriori, pero te puede servir de guía. Si vas a la misma oposición, número de plazas, pues sabes que el corte estará 2 puntos por encima, 2 puntos por debajo, no más, a lo sumo. ¿Me explico? Sí, ok. Vale. Después, una vez que he hecho ese recuento, independientemente tenga más o tenga menos, sí doy una segunda vuelta. ¿Por qué? La segunda vuelta es para ver en esa que tengo dudas solo en 2 respuestas, ver cuántas contesto. Lo suyo no es contestar más de esas dos, más que donde tengas más de dos, dudes en más de 2 respuestas, porque como contestes, cuando dudes en más de 2 respuestas, eso es fallo. ¿Vale? Si tenías 38, has dado una segunda vuelta y has contestado 4 más, ojo, estate ya quieto. Sí, has contestado 42 de 60, pero ya estás en más de la media. ¿Sabías que era 33 el corte? Sé coherente, ¿vale? Si en tu oposición no siguen esas reglas, pues no, pero es una forma de verlo. Evidentemente, después de ese segundo, de esa segunda vuelta, se vuelve a hacer recuento, ¿vale? Y en ese último punto, lo que he dicho, siempre contestar en donde dudéis. 2. Si la respuesta es más de 2, yo me estaba quieto y no contestaría lo que es absolutamente nada. Nada de nada. No contestaría nada porque eso posiblemente sea la que tengáis que volver al siguiente examen o tengáis que, digamos, repetir la posición o cualquier otra situación dramática o trágica. ¿Vale? No sé si tenéis alguna duda. No, está bien. Vale. Pues nada, nos vemos en las siguientes charlas. Muchísimas gracias a los que habéis asistido, los que veáis grabado. Gracias. Sé que os saldrán dudas, pues aquí os pongo los medios para poder que os las recibamos, tanto en nuestro teléfono como en nuestra página web. Podéis, como nos está haciendo la gente, llamarnos y realizar cualquier tipo de consulta. ¿De acuerdo? Un saludo. De acuerdo. Gracias.